Yo creo que con estas preguntas o estos signos y síntomas ya podemos calibrar cómo está nuestro pulmón, sobre todo su energía, cómo nos encontramos, y para ya saber qué es lo que nos puede pasar y sobre todo qué es lo que tenemos que ir haciendo para que ese pulmón esté más fuerte y por supuesto que a lo largo del día ya nos encontremos cargados suficientemente como para desarrollar cualquier actividad tanto física como psíquica. Entonces, ¿qué es bueno para este órgano físicamente? Madrugar más, respirar mejor desde la barriga, apretando esa prensa abdominal, sube toda la víscera digestiva, choca con diafragma y diafragma expande desde los lóbulos más basales, de tal manera que esa respiración, tanto la inspiración como la expiración, ayuda a entrar mejor aire, también ayuda a expulsar más productos de desecho, CO2 sobre todo. Entonces ese pulmón está mucho mejor ventilado. Si está mucho mejor ventilado, la capacidad o la concentración de oxígeno en todo el cuerpo va a ser mayor. Y la capacidad de mantener esos niveles de CO2 que producen pues muchas enfermedades también, ¿no? O muchos trastornos, podemos decir, pues va a ser menor y por tanto vamos a estar mucho más sanos. Entonces yo les diría que, bueno, para pulmón, ¿qué es lo que viene bien? Pues un poquito de humedad, o sea, respirar aire, pero ese aire, si hay mucho problema en nariz, esa mucosa está muy seca, ¿qué es lo mejor, el medicamento más barato? Pues el medicamento más barato es el agua. Por eso muchos profesionales, muchos médicos dicen, a mí me han dicho, y es cierto además, que el mejor fluidificante que hay para no tener tantas secreciones paradas dentro del pulmón es el agua. Entonces con eso se ayuda a expulsar más. Entonces, ¿qué ocurre? Pues venga a beber agua. Los enfermos bronquíticos, etcétera, etcétera, esos que hacen tantas toilettes matinales, pues están obligados a beber mucha cantidad de agua. Pero claro, desde que bebemos agua por sistema digestivo hasta que se distribuye y va a pulmón, pues es una vía, digamos, que es más larga, mientras que hay una cosa que creo que es más sencilla, que está inventada ya y que a nuestros niños se la solemos poner, ¿no? Que es esos aparatos que humidifican el ambiente. Bueno, yo les tengo que decir que yo no tengo que hacer ninguna propaganda, bueno, de hecho aquí no se hace, sobre estos aparatos o marcas o demás cuestiones, que a mí eso ni me va ni me viene, pero que ciertamente eso es lo mejor. Y si es mejor para un niño, ¿por qué no ha de ser mejor para un adulto? Si normalmente está más cascado, hablando más coloquialmente, ¿no? Entonces, sería bueno, sí, en casa, un aparatito de estos para que distribuya cierta humedad, sobre todo en zonas más ventosas, que secan más todo, tener un aparato de estos para humidificar ese ambiente y ese pulmón, junto a esa respiración de aire, pues absorba, digamos así, respire un poquito de agua. ¿Para qué? Para que esa función esté mejor. ¿Por qué? Hombre, porque biológicamente, digamos, bueno, físicamente, digamos así, ese pulmón es muy importante, ¿de acuerdo? Yo les diría que, independientemente de que tiene 3 lóbulos, 2 lóbulos, en fin, dar aquí una disertación anatómica, hay una cosa que ustedes van a entender mucho mejor, que ustedes conocerán, pues les voy a poner este ejemplo, un coche pues tiene un motor, normalmente pues está en el centro, y que este motor necesita por fuerza unos radiadores en cuyo interior hay un sistema de agua, que unos ventiladores van refrescando, ¿no? Porque si no este motor, con esa producción de ese calor, pues terminaría aumentando mucho la temperatura y por supuesto estropeándose. El pulmón funciona igual, es el radiador, son como 2 radiadores que están envolviendo, digamos así, a ese corazón como motor fundamental. Entonces ese corazón
no para nunca, ¿eh? Era como el caballo, que es que, bueno, significaba el caballo, ¿no? Que nunca, siempre está funcionando, siempre duerme incluso de pie. Entonces ese corazón pues necesita algo que ventile ese calor, lo ventila los pulmones. Entonces, con una buena respiración, sabiendo respirar y una buena energía de ese pulmón, pues nos vamos a evitar muchos problemas, ¿eh? Uno de ellos, vamos a hablar un poquito sobre obesidad. Ustedes imaginen, bueno, yo no voy a decir si, bueno, obesidad, pues más grasa de lo normal, bien, de acuerdo. Entonces esa grasa como tal, pues igual que se forma, para que se vaya, para adelgazar, esa grasa como producto de reserva, pues tendrá que con unas reacciones químicas, que el cuerpo tiene perfectamente programado, pues se tendrá que ir desdoblando, ya decíamos, en 3 fracciones fundamentales, ¿no? Que una fracción esteroidea, que era lo que daba la energía, luego CO2 y luego muchas moléculas de agua. Entonces decíamos que cuando hacíamos los tratamientos para la obesidad, aun estando sin comer, solamente obligando al cuerpo que se alimente de su propia reserva, lo que una persona era capaz de hacer vida normal, sin comer prácticamente nada, solamente pinchando y moxando, etcétera, etcétera, de una forma natural y sin efectos secundarios, pues se desdoblaba, decíamos, ese catabolismo de la grasa, se desdoblaba en una fracción esteroidea, en muchas moléculas de CO2 que el pulmón eliminaba y muchas moléculas de agua que se iba eliminando por vía urinaria, lógicamente, también por sudor y un poquito por heces, y, como ustedes comprenderán, ¿no? Pero claro, ustedes me dirán, si este pulmón va mal, que es una de las causas de obesidad, si este pulmón va mal, no tiene capacidad para dar suficiente concentración de oxígeno al cuerpo, ¿cómo se van a producir esas reacciones tan fundamentales, como por ejemplo para quemar grasa? Claro, si estamos en una habitación que no hay oxígeno, ustedes pueden hacer alguna pequeña fogata, no hay oxígeno, no, enseguida se apagará, por tanto ya no podemos quemar esa grasa, para que vayamos entendiendo un poco el tema. Eso por un lado. Pero cuando hablamos de bazo, que también tiene mucha culpa por la humedad de ese bazo, esa grasa, si está completamente húmeda, como si fuese madera, digamos así, ¿no? Si esa madera está húmeda, esa se podrá quemar, podremos hacer fogata, pues tampoco. También, si intentamos hacer una pequeña fogata o una lumbre, con unos troncos bien gordos y tenemos una simple cerilla, a pesar de que haya mucho oxígeno, etcétera, etcétera, pues tampoco podremos. Entonces, con esto lo que les quiero decir, cuando me dicen, una vez me dijeron que a ver si podía enseñar rápidamente a hacer o decir por teléfono un buen tratamiento para ayudar a que las personas pierdan peso y se deshinchen y pierdan volumen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por teléfono. Entonces yo le dije que eso era imposible. Quiere decir que el tema de obesidad no es cuestión de un punto. Es decir, bueno, este es el punto del hambre, este es el punto de la gordura, que pinchando aquí es como un aparatito de estos que enciende y apaga la luz, ¿no? No, eso no es así. Quiero decir que no hay un punto para absolutamente nada. Aquí son tratamientos para una persona en concreto, para una constitución en concreto y unas circunstancias concretas y en un momento determinado. Por eso vuelvo a repetir hasta la saciedad que con respecto a la medicina tradicional no hay un tratamiento igual para todos. Es decir, que una persona está gorda, pinchamos aquí, eso vale para todo el mundo. No es así, en absoluto. Incluso miembros de la misma familia, pues son completamente distintos. Por eso vengo a decir que el tema de obesidad, no solamente, si yo les dijera hay que pinchar cosas de pulmón, porque así hay más oxígeno y todo va, no, porque pues, les he dicho, depende mucho de la habitación, la cantidad de oxígeno o ventilada que esté esa habitación.
Depende mucho también del cerillo o de la cerilla que tengamos. Depende mucho si esa madera está seca o está muy húmeda. Depende de muchos factores y sobre todo el más fundamental es esa persona. Entonces, eso es una simpleza lo que les acabo de decir con respecto a la obesidad, pero eso se puede transfundir a todas las cosas o todas las enfermedades que puede sufrir una persona en un momento determinado de su vida, que no es cuestión de mágicamente o yo qué sé, de pinchar un punto y ya está, no, hay que hacer siempre un tratamiento completo, usar siempre las mejores combinaciones. También eso dependerá mucho de la experiencia personal de cada acupuntor en este sentido, pero es un tratamiento holístico. Ese pulmón, si está muy aumentado, pero si ese bazo está muy húmedo, o ese hígado está flojo, o ese bazo está, como decíamos otro programa, pues hay unos juanetes muy grandes, pues esa persona va ya de momento, a mí me dice, así me han enseñado, que va a tener ciertas dificultades. No por eso quiero desanimar, hay que llevar mucho cuidado con las palabras, ¿no? Y más en un medio como este. No quiero desanimar a una persona que pues tenga sus problemas de obesidad, etcétera, etcétera, y que se esté mirando ahora los pies y diga, bueno, yo tengo juanetes y ya no voy a adelgazar en la vida. En absoluto. También, aprovecho para decir otra vez para la saciedad que no hay ningún tratamiento, absolutamente ninguno, ni siquiera pinchar, que sea una panacea. Quiere decir que aquí pinchamos y uno no vuelve a ser obeso en la vida, en absoluto. En absoluto. Quiere decir que para adelgazar lo primero que hay que hacer es no comer, y cuando uno ha adelgazado, si no quiere volver a engordar, pues tendrá que comer la cantidad justa y lo más apropiado, lo que le diga el mejor profesional, la cantidad justa, respetando horarios energéticos que íbamos diciendo en otros programas, y así mantener su equilibrio. Pero yo no conozco ningunos polvitos mágicos que se echen en agua y distiendan el estómago y tengan buen sabor a cacao, no sé qué, no sé cuántas, ni hay una pastilla fantástica, ni siquiera pues para quitar apetito, esas pastillitas blancas que mucha gente receta, etcétera, etcétera. No, esto yo pienso que ni es natural ni es bueno y al contrario tiene muchísimos efectos secundarios. Bueno, también me están viniendo, por la experiencia que voy teniendo, hablando un poco de pulmón, esa enfermedad que ya viene siendo bastante habitual, que le dicen apnea, ¿no? Que entonces revierte muchísimo peligro, sobre todo cuando una persona duerme, porque no es capaz de respirar suficientemente y sobre todo con serios peligros para incluso durmiendo pues poder tener algún problema más importante, incluso llegar a la muerte, ¿no? Por asfixia. Entonces yo veo, los inventos que hasta ahora han salido, están muy de moda, y a mí las modas sinceramente no me gustan para nada. Y de que las modas, como los vestidos, pasan, ¿no? Entonces hasta que venga otro mejor y así sucesivamente. Entonces una persona muy obesa, normalmente se dan en personas obesas. ¿Por qué a estas personas en lugar de como a Quevedo, ¿no? Que pegarle un aparato a esta persona, porque claro, como falta concentración de oxígeno y hay mucho CO2, hay más atontamiento, se duermen, etcétera, etcétera, pues se les pega un aparato, se les infunde presión, depende del tipo de apnea que sea, se le dan más atmósferas de presión o menos atmósferas de oxígeno, pues para que pueda respirar. Entonces eso está bien, quiero decir, eso está bien de una forma sintomática, ¿no? Como falta oxígeno hay que dar oxígeno, pero digo yo, hemos tratado, voy a decir así, una cosa muy concreta como es esta apnea, y esta persona se ha visto liberada de estos aparatos. ¿Por qué? Porque hemos ido directamente a la causa original, que por supuesto es pulmón también.
y normalmente tienen más complicaciones, complicado que una obesidad, aunque no se sabe exactamente qué fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, como siempre. Pero el tema es que estas personas, por supuesto que tienen que adelgazar. Y en segundo lugar, por resumir un poco el asunto, hay que tocar bien tocado ese meridiano de pulmón y hacerlo energéticamente fuerte y biológicamente aceptable para cumplir su función. Después de esto, ¿qué es lo que gana? Pues, hombre, pues el asunto suele ser, bueno, luego hacer un buen tratamiento después de la enfermedad, ¿no? Decírselo claro una vez, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. De todas maneras, estas personas, con esta experiencia que ellas tienen, viéndose abocadas a dormir con los casados o las casadas, a dormir con un tercer componente como es esta maquinita enchufada, después de esa experiencia salen bastante escarmentados. Y a pesar de que sea por un pequeño miedo que ellos han pasado ya no suelen invocar a las malas costumbres para no engordar y llevar una vida un poquito más reglada, digamos, para no caer otra vez en este castigo, ¿no? de que se le pegue nada natural a sus vías de entrada. De tal manera que después intentamos hacer algún seguimiento y estas personas suelen venir pues bastante bien. Bueno, después de esto creo que hemos podido aprender un poquito más sobre cómo saber diferenciar un poco más los trastornos tanto de meridiano como de órgano pulmón, y ustedes se pueden un poquito estudiar, ¿no?, este tema. Por hoy ya no tengo nada más que contarles, con que ya solamente me queda despedirme de ustedes y por supuesto darles las gracias y citarlos para el próximo día, si Dios quiere. Muchísimas gracias, repito.